¿Sabes qué es lo más frustrante de intentar dejar un mal hábito? Que siempre terminamos echándonos la culpa. Pero te aseguro algo, el problema casi nunca eres tú, sino que estás usando la estrategia equivocada. La mayoría de las personas intenta dejar sus hábitos con pura fuerza de voluntad. Se repiten que esta vez va en serio, que tienen suficiente motivación, que ya aprendieron la lección. Y sí, durante unos días funciona. Pero tarde o temprano, especialmente en un momento de estrés o cansancio, el hábito vuelve. Y entonces viene algo peor que el hábito en sí, la sensación de que algo está mal contigo. Pero no es fuerza de voluntad lo que te falta, simplemente tu cerebro no funciona así. El occidente lleva décadas tratando los hábitos como problemas de disciplina. La filosofía japonesa los trata de forma completamente distinta. Y los resultados también son completamente distintos. En este video vas a ver exactamente por qué el enfoque occidental casi siempre falla y cómo aplicar una forma de cambio que trabaja con tu cerebro en lugar de pelear contra él, sin motivación forzada, sin culpa, con pasos que puedes empezar a aplicar hoy. Para entender por qué el método japonés funciona, primero tienes que entender por qué el método que ya conoces no funciona. Los hábitos no viven en la parte racional del cerebro, viven en una estructura más antigua y más profunda llamada ganglios basales. Esta región procesa comportamientos automáticos, los ejecuta sin que tengas que pensar en ellos, y es extremadamente eficiente haciendo su trabajo. La fuerza de voluntad, en cambio, vive en la corteza prefrontal, la parte consciente, racional, la que toma decisiones. Y el problema es que esa parte se agota. Con el estrés, con el cansancio o con cualquier cosa que drene tu energía mental, la corteza prefrontal pierde potencia. Y cuando eso ocurre, los ganglios basales toman el control automáticamente. Por eso, el hábito siempre vuelve en los peores momentos. No porque seas débil, sino porque en ese momento tu cerebro consciente ya no tiene energía suficiente para ganarle a un sistema automático que lleva años entrenando. Y justo aquí está el error. Intentan eliminar el hábito por completo. Eso tampoco funciona, porque los hábitos no son caprichos aleatorios. Son respuestas que el cerebro aprendió para satisfacer una necesidad real. Estrés, aburrimiento, soledad o la necesidad de una transición entre un estado mental y otro. Si eliminas el comportamiento sin resolver la necesidad que lo generó, el cerebro simplemente busca otra forma de satisfacerla, generalmente igual de destructiva o peor. La sustitución es más efectiva que la eliminación, y eso es exactamente el punto de partida de la filosofía japonesa. Hay una idea central en la filosofía japonesa sobre el cambio, que va completamente en contra de cómo pensamos en Occidente. Los hábitos no son tus enemigos, fueron soluciones. Cada hábito que hoy quieres eliminar comenzó como una respuesta a algo. El que fuma encontró ahí un momento de pausa en medio del caos. El que come de noche encontró alivio en la comida cuando no podía calmarse de otra forma. El que pasa horas en el teléfono encontró ahí una forma de escapar de algo que no quería sentir. El hábito no es el problema, es la señal de que hay una necesidad que no está siendo resuelta de otra forma. Y esto lo cambia todo, porque cuando entiendes eso, dejas de pelearte con el hábito y empiezas a hacerte una pregunta mucho más útil. ¿Qué necesidad está satisfaciendo esto? Hay un ejemplo que ilustra esto mejor que cualquier explicación. Un programador que llevaba años bebiendo todas las noches después del trabajo intentó dejarlo varias veces sin éxito, hasta que se dio cuenta de que no era adicto al alcohol, era adicto a la transición. El alcohol le daba una señal clara de que el día de trabajo había terminado, que podía desconectarse y que ya no tenía que pensar en código ni en plazos. Cuando encontró un ritual nuevo que cumplía esa misma función, quitarse la ropa de trabajo, preparar té y hacer algo completamente distinto durante 20 minutos, el alcohol perdió su atractivo de forma natural, sin lucha ni fuerza de voluntad. Y eso mismo aplica a casi cualquier hábito si sabes dónde mirar. El que come compulsivamente por las noches normalmente no tiene hambre real, tiene ansiedad o aburrimiento o necesita desconectarse de algo. La comida es solo el método. Si encuentras algo que satisfaga esa misma necesidad de calma o de distracción, una caminata corta, música, cualquier cosa que genuinamente te desconecte, el impulso de comer pierde gran parte de su fuerza.
El que no puede soltar el teléfono antes de dormir tampoco es adicto a la pantalla en sí. Es adicto a la estimulación y a no quedarse solo con sus pensamientos. Reemplazar el teléfono por algo que ocupe ese mismo espacio mental pero sin la luz y la activación, como por ejemplo un podcast, funciona mucho mejor que simplemente intentar no tocarlo. Entonces, antes de intentar dejar cualquier hábito, hazte esta pregunta. ¿Qué me está dando esto que yo no sé darme de otra forma? Aquí es donde entra algo que la psicología occidental está empezando a documentar, pero que la tradición japonesa lleva siglos practicando. Hay un principio que viene de la filosofía Zen que dice, en esencia, que resistir una emoción la hace más fuerte. Y la neurociencia moderna lo confirma. Cuando intentas suprimir activamente un pensamiento o un impulso, el cerebro lo procesa con mayor intensidad, no menor. Es el efecto que todos hemos experimentado cuando alguien te dice, no pienses en un elefante rosa. La alternativa que propone el método japonés no es ceder al impulso ni tampoco luchar contra él. Es observarlo con curiosidad, sin juzgarlo. Suena un poco confuso, pero la aplicación es muy sencilla. La próxima vez que sientas el impulso de hacer algo que quieres dejar, en lugar de decirte, no puedo hacer esto, soy débil si lo hago, simplemente nótalo. Con curiosidad, casi como si fuera algo externo a ti. Interesante, ahí está el impulso. Lo siento en el pecho y en las manos. Eso es todo. Cuando intenté esto personalmente, cambió por completo cómo entiendo mis antojos. Los impulsos más fuertes duran entre 3 y 5 minutos en su punto más alto. Solo 3 minutos. Pero como normalmente cedemos antes de que pasen, nunca llegamos a descubrir que no son permanentes. El método japonés le llama a esto surfear la ola. No pelear contra ella, no dejarse llevar por ella. Solo mantenerse ahí, observando, hasta que pase. Pero hay algo que la mayoría de personas pasa por alto cuando intenta aplicar esto, y es lo que hace que funcione o no: el entorno. Si el entorno no cambia, el impulso siempre va a ser más fuerte que cualquier técnica de observación. No porque la técnica sea mala, sino porque estás pidiéndole al cerebro que resista algo que tiene literalmente al alcance de la mano. Si te está gustando el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas de más contenido. Bien, y aquí es donde todo lo que vimos antes empieza a tener sentido en la práctica. Si los hábitos viven en un sistema automático del cerebro y ese sistema responde al entorno mucho más que a cualquier decisión consciente, entonces cambiar tu entorno vale más que cualquier promesa que te hagas a ti mismo un lunes por la mañana con mucha motivación. La idea es simple. Agrega fricción al mal hábito. Haz que sea más difícil de ejecutar. No imposible, solo un poco más difícil. Porque ese pequeño obstáculo es suficiente para que el cerebro consciente tenga tiempo de intervenir antes de que el automático tome el control. Si el problema es el teléfono, ponlo en otra habitación cuando vayas a estudiar o a dormir, no en silencio sobre el escritorio, en otra habitación. La distancia física importa más de lo que parece. Si el problema es la comida chatarra, no la tengas en casa. No porque no puedas comprarla si realmente quieres, sino porque ese pequeño paso extra de salir e ir a la tienda da tiempo suficiente para que el impulso pierda intensidad. Y al mismo tiempo, reduce la fricción a un nuevo hábito que quieras construir. Si quieres leer más, pon el libro en el lugar donde normalmente pones el teléfono. Si quieres ejercitarte por las mañanas, deja la ropa lista la noche anterior. El cerebro sigue el camino de menor resistencia casi siempre. La estrategia es rediseñar cuál es ese camino. Esto nos lleva a un principio japonés llamado Kaizen, que básicamente significa mejorar continuamente a través de cambios pequeños. Y la clave de todo esto es muy simple. Los cambios pequeños no solo son más fáciles de mantener, son más efectivos porque no generan resistencia en el cerebro. Cuando intentas un cambio drástico, el cerebro lo interpreta como una amenaza a su estado habitual y activa mecanismos de resistencia. Cuando el cambio es mínimo, pasa casi desapercibido para el sistema automático. Y eso es exactamente lo que quieres. En lugar de voy a dejar de usar el teléfono por las noches, prueba voy a esperar 5 minutos antes de tomarlo cuando llegue a casa. Solo 5 minutos. La mayoría de los impulsos pierden fuerza en ese tiempo, y esa pequeña pausa, repetida día tras día, va creando un camino neuronal nuevo sin que el cerebro lo perciba como una amenaza. Hay un último mecanismo que sabotea el cambio de hábitos y que muy pocas personas consideran.
y es probablemente el más importante de todos. Las etiquetas que te pones se convierten en permisos. Cuando dices, soy una persona ansiosa, soy alguien que no tiene fuerza de voluntad, soy de las personas que no pueden con las rutinas, no estás describiendo quién eres. Estás dándole instrucciones a tu cerebro sobre cómo comportarse. El cerebro trabaja constantemente para mantener coherencia entre tus acciones y la imagen que tienes de ti mismo. Si la imagen dice, soy alguien que siempre cede, el cerebro va a facilitar ceder. Los japoneses atacan este problema de una forma muy real, sin engañarte a ti mismo ni usar frases vacías. Más bien, se trata de cambiar tu perspectiva de una forma honesta. No es, soy una persona ansiosa, versus, soy una persona tranquila. Es, me he acostumbrado a responder con ansiedad, pero estoy aprendiendo formas distintas de responder. No es, no tengo fuerza de voluntad, versus, tengo una voluntad de acero. Es, hasta ahora he dependido de la fuerza de voluntad para cambiar, pero estoy aprendiendo a diseñar mejor mi entorno. La diferencia es sutil, pero tiene un gran efecto en cómo el cerebro procesa la información. Una identidad rígida cierra posibilidades. Una identidad en proceso las abre. Y esto nos lleva al último punto, la forma en que te hablas cuando fallas. La autocrítica dura no genera cambio duradero. Genera un ciclo donde una parte de ti se vuelve el juez implacable y otra parte se rebela contra ese juez. Y toda esa energía se gasta en esa guerra interna en lugar de en el cambio real. La autocompasión no significa excusarse. Significa tratarte con la misma comprensión que le tendrías a alguien que quieres y que está pasando por lo mismo. Eso es lo que permite salir de ese ciclo. Piensa en los hábitos como si fueran caminos en un bosque. No puedes simplemente borrar el que ya está marcado, pero sí puedes empezar a abrir uno nuevo. Al principio cuesta trabajo porque está lleno de ramas y no conoces el terreno, pero cada vez que pasas por ahí se vuelve un poco más fácil. Mientras tanto, el camino viejo que ya no usas empieza a llenarse de maleza hasta que, con el tiempo, el nuevo se vuelve tu ruta natural. Así es exactamente cómo funcionan las vías neuronales. El cambio no es fuerza de voluntad, es repetición inteligente. No pelees contra tus hábitos. Entiéndelos. Rediseña el entorno. Cambia la narrativa. Y sé consistente con los pasos pequeños. Si este video te sirvió, dale like y suscríbete, que hay más ciencia como esta cada semana. Y si ya sabes cómo dejar los hábitos que te frenan, el siguiente paso es construir los hábitos que sí quieres. De eso trata el siguiente video, cómo hacer que tu cerebro se vuelva adicto a estudiar, con una rutina basada en dopamina que puedes empezar mañana mismo. ¡Nos vemos ahí!